Bueno, en las últimas horas y bueno, en esos toquecitos, pincelazos de la campaña electoral, entre otras muchos, se ha producido unas declaraciones que van y vienen del ministro de Economía, Daniel Astori, con el doctor Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional. Entre otras cosas, como ustedes saben, dijo Astori que la única manera de poner en práctica el programa Lacalle Pou sería con un feroz recorte del gasto público. Lo publicó increíblemente, me parece que no era ese el destino que debería tener, que deberíamos tener más respeto con estas cosas y no empujar los límites de la Constitución, pero bueno, lo publicó en la Presidencia en su página web con una foto del ministro, ¿verdad? Fue difundida además en la cuenta de Twitter de Presidencia, que tiene una versión en video. Pero Astori concretamente expresó que el análisis de Lacalle Pou demuestra irresponsabilidad por realizar afirmaciones que no tienen fundamento en la práctica y que pueden llevar a consecuencias negativas que ningún uruguayo desearía para su propio país. Dijo que la apuesta del país a la calidad era la del frente. A ese modelo tenemos una visión que es la que propone el doctor Lacalle, en la que surge claramente la poca o nula importancia que le asigna las políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población. Uno se da cuenta de que hay una cantidad de propuestas absolutamente imposibles de llevar a la práctica, salvo que se practique un feroz recorte del gasto público. A su juicio, esto significaría un gran retroceso en las políticas sociales y agregó que Lacalle ignora o niega la enorme solvencia financiera que tiene hoy Uruguay con las más altas reservas internacionales. Su vida en el mundo político no viene del fondo de la historia, es casi nueva esta cara, pero desde el punto de vista de la economía es una economista y es en quien puso el candidato a la presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, todo su acento. Recibimos, y es un honor para la hora del campo, a la economista Azucena Arbeleche para que nos dé respuesta, si puede, a estas declaraciones del ministro de Economía. Buen día, Azucena, el gusto de recibirla. Muy buenos días, Serrano, el gusto y el honor es mío. Bueno, muchos comentarios del ministro y sí, tenemos respuestas para todo. Vamos a tratar de ser ordenados en lo que es nuestra reacción a los comentarios del ministro. Primero, no voy a entrar en la forma en que se comunicó el ministro de Economía, que es el ministro de todos los uruguayos. Usted ha comentado algo en su introducción y vamos directo a lo que son los comentarios, al contenido del mensaje del ministro. A ver, en primer lugar, el ministro dice que para poner en práctica el programa del Partido Nacional, lo que hay que hacer es un feroz recorte del gasto. Y la respuesta es absolutamente que no, que lo que hay que hacer para poner en práctica el programa del Partido Nacional es frenar el feroz despilfarro. Eso es clarito, es así, y cuando uno dice algo tan tajante es porque obviamente ha estudiado los números, ha visto los números, ha estudiado lo que son los informes que el propio gobierno elabora, una institución pública que es la Auditoría Interna de la Nación, en donde todos los años publica 20, 30, lo que llama actuaciones, casos de ineficiencia, de despilfarros de recursos, de compras, aunque sea de alimentos, pero alimentos que no tenían que haberse comprado y faltan otros que sí tenían que haberse comprado. Todo esto está documentado. Entonces, en primer lugar, lo que acá tenemos es un gasto que no ha parado, ni que hablar en el último periodo del 14 al 2018, pero desde el 2004, Serrano, es que el gasto ha ido aumentando. Y ese gasto que ha ido aumentando lo hemos pagado todos. Todas las personas hemos pagado ese gasto, o sea, la fiesta fiscal la paga el ciudadano y eso es lo que hay que frenar. Después, respecto al tema de las políticas sociales o la falta de políticas sociales en el programa, esto es algo que la fórmula Luis y Beatriz en estos días que están iniciado la gira lo repiten, yo creo que en toda oportunidad que tienen, porque aquí hay cucos que se largan no corresponden. Y aquí tenemos que tener bien claro que el programa del Partido Nacional se basa en la persona. El centro de nuestro programa es la persona, por lo tanto las políticas sociales tienen un lugar primordial. Sin las políticas sociales es imposible que todos tengamos las mismas oportunidades. Y esto es algo que Luis repite una y otra vez, que nadie puede quedar condenado a determinado tipo de vida por el lugar donde nació, por la familia donde nació, porque le falta un techo. Eso es lo más importante. La igualdad de oportunidades es lo prioritario en todo el programa del Partido Nacional. Y aquí, si
si me permite una reflexión personal, yo diría que para mí esto es una obsesión, y quizás por esa igualdad de oportunidades que busca el Partido Nacional es que hoy estoy en el lugar que estoy, y que Luis ha depositado, como usted decía al principio, la confianza que ha depositado en mí. Y desde la política económica, que es el lugar que a mí me corresponde, lo más importante de la política económica es que se pueda mantener las políticas sociales. Porque si las políticas sociales, que son para proteger a las personas más vulnerables, las vamos a tener cuando la economía le va bien y las vamos a sacar cuando la economía le va mal, entonces hay algo que no está funcionando. Entonces por aquí me quedo con varias respuestas a los comentarios del ministro Astori. No sé si Serrano tiene alguna pregunta particular. Sí, dos preguntas. Una, que mientras veníamos con el viento a la cola y los commodities funcionaban y todo esto, y no nos estremecían tanto las crisis que nos están tocando, que la responsabilidad no nos pertenece, pero las consecuencias sí. Capaz que uno, que es un profano en la materia de la economía, a mí honradamente, personalmente, me cuesta mucho ingresar a ese mundo, se me escapan una cantidad de aristas, no estoy preparado para participar con solvencia en las preguntas, pero sí me daría la sensación de que, agotados esos parámetros del viento a favor, del viento a cola, con un gasto público enorme, ¿de qué manera nos paramos hoy para enfrentar la contingencia que el país tiene, alertado por toda la falta de recursos, que el campo no aguanta más, las empresas chicas están desapareciendo, sube la inflación? Digo, ¿de qué manera arma el sentido económico el Partido Nacional para enfrentar todo esto sin tocar el extracto social? Bueno, me parece que la pregunta es lo más importante que tiene que contestarse cualquier proyecto, y creo que no corresponde que diga que no está preparado en la economía, porque no es así, y la economía tendría que ser de sentido común. Lo que pasa que se ha perdido mucho el sentido común en lo que es la política económica que uno ve en estos años. Pero al final del día, la política económica tiene que basarse en sentido común y en, obviamente, coraje, voluntad para hacer las cosas que hay que hacer. Y a la pregunta de, bueno, ¿cómo encarar? ¿Qué proyecto tenemos para adelante? ¿Cómo encarar? Bueno, acá, Serrano, el principal problema es el estancamiento que está teniendo la economía uruguaya y, por lo tanto, la destrucción de puestos de trabajo. A eso tenemos que apuntar. Y usted mencionaba el caso del agro, que sí, sin lugar a duda lo está padeciendo, pero también el resto de los sectores de la economía uruguaya están en serias dificultades. La inversión viene bajando, los puestos de trabajo, desde el 2015 que la inversión viene bajando. Bueno, no le voy a repetir todo el diagnóstico, pero entonces el primer punto que hay que hacer es corregir el déficit fiscal, porque ese gasto de gobierno que se ha reflejado en el déficit fiscal es lo que ahoga al productor, es lo que ahoga a la familia. Tenemos que, las empresas agropecuarias o comerciales o de servicios, lo que tienen hoy son palos en la rueda para poder funcionar. El Estado le ha cargado con una cantidad de impuestos, de tarifas públicas, mala infraestructura, etcétera, etcétera, y por lo tanto esos proyectos, esas empresas ya no pueden competir. Y lo mismo pasa para las familias. La familia es como que tiene un convidado de piedra en la casa, entonces la ama de casa o la mujer o el hombre tienen que salir a trabajar para mantener a su familia, pero el convidado de piedra, que es el Estado. Entonces el primer punto, hay que recuperar, darle oxígeno al sector privado, a la gente, a las empresas. Y eso lo que va a permitir es que se logre una reducción en las tarifas públicas. Aquí tanto los combustibles como la electricidad tienen un efecto realmente importante. En el caso del agro es bien claro que tiene un efecto en el propio agro, pero también en la cadena que va para atrás, los proveedores, el transporte y también para adelante, ¿verdad? Y la electricidad, también el tema de las tarifas públicas del agua. Aquí en particular lo que son las pequeñas empresas, en la gira que realizábamos el año pasado, yo creo que no hubo un departamento que se escapó el comentario de, mire, no puede ser que yo en OCE pago más en el salón que tengo que en mi casa, que somos 5 personas. O sea, hay una tarifa comercial para las pequeñas empresas que no es sustentable, no es viable. Eso también hay que atacarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle oxígeno a
el sector privado y lograr que recuperen la competitividad que han perdido. Entonces están estas medidas generales y después medidas más particulares que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, que tienen que ver con desburocratizar mucho de los trámites que hay que hacer con el gobierno, ahí están superpuestos. La gente nos decía, yo rindo más trabajando el día entero en el campo que yendo al pueblo para hacer todos estos trámites. Naturalmente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Azucena, ¿de qué manera, si es que nos va a tocar la crisis argentina? Son dos preguntas en una. ¿Y hay algún reflejo de similitud del destino económico del país si gana el Partido Nacional con lo que pasó, con la orientación económica que le dio Macri a la Argentina? La propuesta del Partido Nacional es lograr un ahorro importante el primer año. O sea, urge, como decía en el punto anterior, urge mejorar el déficit fiscal y nuestra propuesta para mejorar el déficit fiscal es ahorro de parte del gobierno. Eso es muy importante. Hasta ahora todo el sacrificio lo ha hecho la gente a través de impuestos. Recuerden que hemos tenido el ajuste fiscal del 2017, pero a lo largo de del 2014 a ahora tenemos varias listas de impuestos que se han ido agregando, con no tantos bombos y platillos como fue el del IRPF en el 2017, pero unos cuantos. Todo este tiempo la carga tributaria ha ido aumentando. Entonces, lo que hay que terminar es con esa lógica que la gente pague la fiesta. Y por eso es que nuestra propuesta es que sea el gobierno el que empiece a pagar la fiesta, que el ahorro lo haga el gobierno. Y en ese sentido, esta propuesta es absolutamente distinta a el camino que optó el gobierno de Macri, que inicialmente no encaró el tema fiscal. De hecho, el primer año del gobierno de Macri, el resultado fiscal empeoró, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y por eso digo que urge encarar el tema, porque no podemos ir con medidas a medias. De entrada hay que encarar el tema, y el tema lo tiene que encarar el gobierno. No puede transmitir el problema a la gente. Acá es importante entender, Serrano, que el déficit que hoy tenemos, que es 4,8, pero con alguna corrección que corresponde, estamos en 5% del producto de déficit. Ese déficit no es porque el gobierno recaudó menos, no es porque la economía está más lenta y se recaudó menos. Todos los años el gobierno recaudó más que el año anterior, y todos los años el gobierno recaudó más de lo que proyectaba, pero siempre gastó muchísimo más de lo que proyectaba. Por eso nuestro énfasis es claro, bueno, gaste de otra manera, ahorre. Y hemos detectado que hay posibilidades de ahorrar $900 millones en el primer año. En ese sentido, reitero, nuestra propuesta es absolutamente distinta de la que hizo el gobierno de Macri, y como le comentaba, de las primeras medidas que nosotros queremos tomar es reducir la carga que tienen las tarifas públicas en la vida de los uruguayos, las familias y en las empresas. Y eso es absolutamente contrario a lo que hizo el gobierno de Macri, ¿verdad? Que cuando asume empieza una escalada de aumento de tarifas. ¿Que quedó en deuda alguna pregunta que hubiera querido contestar que no se la hice? ¿Algo que quiere reflexionar? Estamos a las órdenes. Bueno, volver al punto inicial, que me parece lo más importante. Acá el gran desafío que tenemos es que se tiene que dinamizar la actividad económica y el empleo. El gran fracaso de la política económica es la destrucción de puestos de trabajo, y eso es lo que tenemos que revertir. Y en particular diría que en el departamento de Cerro Largo, todos los sectores son bien importantes, pero claramente el sector agropecuario tiene que volver a ser la locomotora de todo el país, como lo era, y bueno, en el último tiempo lo que ha pasado es que se le han puesto palos en la rueda a esta locomotora, y hay que volver a permitir que la locomotora vaya a toda velocidad en los próximos años. ¿Va a haber algún debate con el ministro? Bueno, lo hemos propuesto una vez más, en la campaña pasada lo dijimos, y bueno, y Luis ayer lo propuso, pero no hemos tenido respuesta. Luis, como senador, el lunes entregó un pedido de informes muy detallado al ministro, y yo creo que la pregunta que usted me hacía al principio sobre los comentarios de Astori, yo creo que en el fondo Astori se sintió muy molesto cuando vio en blanco y negro en este informe toda una cantidad de datos que eran la realidad, porque lo único que hicimos fue tomar los datos que el propio equipo económico presenta y los pusimos todos juntos y comparamos
las estimaciones que hacía el gobierno con la realidad. Y la realidad es fea, porque la realidad hoy es de una economía estancada y de un mercado laboral que está muy mal. Creo que eso fue lo que no le gustó al ministro. Le agradezco profundamente su tiempo, su deferencia con la hora del campo. Es un gratísimo haberla recibido. Muy amable fue. Y igualmente a las órdenes. Saludos a todos por ahí. Hasta luego.